Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí, junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, «¿Y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva». La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacar agua, y el pozo es hondo, así que, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le respondió, «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo, «Ve a llamar a tu marido, y luego vuelve acá». La mujer le dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad». La mujer le dijo, «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén». Jesús le dijo, «Créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad». Le dijo la mujer, «Yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir, y que cuando Él venga, nos explicará todas las cosas». Jesús le dijo, «Yo soy el que habla contigo». Cristo, nombre glorioso, Salvador.
Jesús encuentra a esta mujer samaritana junto al pozo de Jacob tras un viaje por la mañana y, al pedirle un poco de agua, no tiene en cuenta la costumbre social de sus días. Este inusual cruce de barreras entre un judío y una samaritana provoca una conversación sobre sus diferencias teológicas. Como todos los samaritanos, ella remonta su ascendencia a Jacob. Venera este lugar, pero de pronto siente curiosidad por este extranjero que promete algo tan grandioso. Ella conoce bien las creencias de su propia tradición, por eso le pregunta: ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo? Y no obstante, anhela con ansias la abundancia eterna que Jesús promete. Jesús promete agua viva que da vida eterna y la invita a atraer al resto de su familia, específicamente, a su esposo, a recibir el bien que él está ofreciendo. Esto hace que la conversación se vuelva hacia la historia personal de ella y su situación marital del momento. Ella responde honesta y sucintamente: no tengo esposo. Y Jesús afirma que lo que ella ha dicho es verdad e indica que él la ha visto y la conoce más plenamente de lo que ella jamás pudiera haber siquiera imaginado. Sin juzgarla, él le cuenta la historia completa de su pasado, y ella reconoce de inmediato que él es un profeta que conoce y dice la verdad. Ella entonces decide llevar el aspecto teológico de la conversación un paso más allá y le pregunta sobre el lugar adecuado para la adoración, una de las principales diferencias entre judíos y samaritanos. Al responderle, Jesús habla de un tiempo futuro cuando todos los verdaderos adoradores de Dios le adorarán no en un lugar en particular, sino en espíritu y en verdad. La mención de Jesús referente al futuro aumenta en ella la esperanza del Mesías venidero. Por ello le cuenta que anticipa que recibirá una comprensión más completa cuando venga el Mesías. Al responderle, Jesús declara: ese soy yo. Así, en un repentino giro, esta mujer a la que antes Jesús le había pedido agua, ha encontrado ahora saciada su propia sed de comprensión teológica. Ha encontrado al Mesías, aquel a quien ha estado esperando. En ese momento, los discípulos interrumpen la conversación, pero ella ya ha oído todo lo que necesitaba oír. Deja su cántaro y se apresura a volver al pueblo para decirles a todos los que encuentra: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si ha oído su voz, ven acéptale hoy. Oh Cristo, sin ti yo nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, mi Cristo, si has oído su voz, ven acéptale hoy. Oh Cristo, sin ti yo nada soy. Todo lo que aconteció en la vida del Hijo de Dios sucedió para darnos una gran lección con el relato de la mujer samaritana. Nuestro versículo clave
de hoy en Juan 4:7 te dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4:7. En los cursos de evangelización hemos escuchado cuán importante es aprovechar esas oportunidades para compartir de Jesús. Nuestro versículo clave en Juan 4:7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4:7. Juan 4:7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4:7. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Hoy llegamos al final de estos estudios que hemos estado realizando, en donde hemos podido, de acuerdo a nuestro objetivo, enseñar bases bíblicas y teológicas de cómo las mujeres han sido y serán instrumentos de Dios para compartir el mensaje del Evangelio. El día de hoy vamos a cerrar con nuestro guía y maestro de evangelización por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro subtema 4 se titula Jesús, la Samaritana y los principios bíblicos de evangelización. Nuestra base bíblica se encuentra en Juan capítulo 4 versículos del 1 al 42 y nuestro versículo clave en Juan 4:7 que dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4:7. Nuestro Señor Jesús, evangelista por excelencia, nos enseña en este pasaje bíblico fundamentos sobre cómo compartir nuestra fe. Nos enseña que el Evangelio es para todos, sin distingos de raza, pueblos o personas. Samaria era considerada fuera del territorio de Israel. Por otro lado, su entrevista es con una mujer, algo que estaba prohibido en los tiempos de Jesús. Pero él igual evangelizaba a una persona como evangelizaba a multitudes. Y podemos ver una estrategia en el versículo 6, porque Jesús elige descansar en el pozo de Jacob. Así se le conocía desde la antigüedad, pues se creía que él lo había excavado. Muy importante es lo que dice el versículo 4. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuál era su necesidad? A continuación lo sabremos. También podemos ver que él tiene un tema de conversación, nos lo señalan del versículo 7 al versículo 15. Mientras Jesús descansa, llega una mujer a sacar agua en un horario nada común, al mediodía. Jesús aprovecha muy bien para iniciar la conversación, ya que sus discípulos no están con él, le pide que le dé de beber. La mujer de inmediato pone una barrera de por medio. Usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús va dirigiendo la plática con mucha sabiduría y paciencia. Le dice, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría agua que da vida. La mujer le dice, sí, no tienes con qué sacarla del pozo y el pozo es hondo. ¿Eres más importante que nuestro padre Jacob? Jesús toma la palabra y le revela aspectos más profundos, tratando de hacerla comprender su mensaje. El que beba de este pozo volverá a tener sed, pero del agua que yo le doy nunca más tendrá sed, porque esta agua es como un manantial del que brota vida eterna. Al oír esto, la mujer se interesa, sobre todo para no exponerse por su mala reputación. Qué bueno sería que ella ya no tuviera que ir a ese pozo a sacar agua. Y entonces podemos ver que se da un cambio de conversación, pero sin perder el objetivo. Jesús cambia de conversación y le toca un tema moral. Ve, llama a tu marido y ven acá. Para sorpresa nuestra, la mujer contesta con verdad que no tenía marido y Jesús aprovecha bien la oportunidad para revelar su condición moral. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Es aquí donde la mujer sospecha que con quien conversa es alguien importante. Me parece que tú eres profeta, le dice ella.
Ahora es ella la que cambia el tema de conversación. Se sintió aludida y no quiso más heridas. Conduce la plática hacia el tema de la adoración. Jesús acepta el reto y le revela el aspecto central de la adoración. No se trata de un lugar, sino de la guía del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos, que con sinceridad y humildad adoran a Dios. Aquí podemos ver cómo guiar para crecer en Jesús y hablar acerca de una cosecha abundante, como lo señalan los versículos 26 al 42. Cuando la mujer anónima retoma la palabra, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús sabe que hay que guiarle a su fuerte sospecha y se autodeclara: yo soy el que habla contigo. Enseguida, aunque se ven interrumpidos por el regreso de los discípulos, Jesús ha alcanzado su propósito. Tiene una nueva discípula. Esta mujer fue el instrumento para que los habitantes vinieran a Cristo. Porque si nosotros recordamos, ella va y empieza a decirles: parece que aquí está un profeta, puede ser el Cristo, y muchos, dice la Biblia, que creen por la palabra de ella. Pero cuando vienen y Jesús les habla, entonces ellos entienden quién es Él, entienden el mensaje que viene a darles, y luego ellos le dicen a la mujer: ya no solamente creemos por lo que tú nos dices, sino porque lo hemos escuchado y sabemos que Él es el Cristo. Y ellos todavía le piden a Jesús que permanezca con ellos, y Él se mantiene 2 días ahí. Cómo esta mujer cumple el propósito que nosotros hemos tratado durante todo este mes, de ser el instrumento para que la palabra de Dios llegue a los que no le conocen y se cumpla el propósito. Ella solamente es el vehículo, pero el que está operando en cada una de las personas, el que está dando la fe y el que está dando certeza de que ellos necesitan escuchar esta palabra y creerlas, es el Espíritu Santo. Podemos entonces concluir que los principios fundamentales para compartir el Evangelio pueden ser los siguientes en esta porción bíblica en específico: que hay un lugar y una hora propicia, el pozo de Jacob a las 12 del día, pero también que ocurre una flexibilidad en los temas de conversación. Primero se habla del agua, segundo se habla del aspecto moral, tercero entonces la mujer toca el punto de la adoración. En todo esto se incluye paciencia y sobre todo la guía del Espíritu Santo. Dios no trabaja de una sola forma con las personas que no le conocen. Él tiene 1 y 1000 formas. Algunos, con 2 o 3 veces que compartimos la palabra de Dios, empiezan a interesarse, pero con otros se puede trabajar 6 meses o más. Lo importante es que no perdamos nuestra vocación y privilegio de compartir la preciosa palabra de Dios con los inconversos, porque como veíamos en el tema, aunque se van cambiando los temas y hay flexibilidad para esto, nunca se pierde el objetivo. El objetivo es que ellos escuchen la palabra de Dios y que ellos puedan tener el conocimiento de lo que implica este mensaje. Así podemos pasar a nuestras preguntas de repaso. El primer punto dice: analicen los principios de evangelización de Juan 3, del 1 al 15, que es cuando Jesús habla con Nicodemo, y comenten si hay alguna relación con el capítulo 4. Aquí en el capítulo 4 nosotros básicamente estamos hablando de la mujer samaritana, pero si nosotros observamos y seguimos ese capítulo 4, va a venir también otro relato que es importante, porque también está hablando de cómo por la palabra de Jesús, no solamente un noble, sino toda su familia cree, cuando Jesús sana al hijo de un noble. Entonces nos dice que analicemos los principios, y creo que puede ser primero ver que todos tienen algo en común. Jesús está transmitiendo a seres humanos que tienen un gran problema, que es el pecado. Por ese pecado ellos no pueden tener comunión con el Padre Celestial. Entonces Jesús señala que es necesario nacer de nuevo. Se lo dice directamente a Nicodemo, pero también la mujer samaritana tiene esa necesidad, y también el hijo y la familia del noble. ¿Por qué? Porque al ser seres humanos que somos nacidos en pecado,
necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué otro principio puede haber si hablamos de la evangelización? Es que Jesús sabe cómo presentar el evangelio, porque a un maestro de la ley, y que ahora podríamos hablar de las personas que se esconden en una religión y que se dicen ser muy santos y religiosos, tienen esa situación. No puedes tú por tus propios méritos tener una nueva comunión con Dios, no es posible. En el caso de la mujer, tiene una situación moral que la hace que tenga que ir a un pozo a una hora donde no reciba insultos de nadie o no se le esté juzgando por su manera de vivir. Pero también tiene necesidad de esa agua que refresque su espíritu. Y en el caso del hijo del noble, él se presenta como el que puede sanar a aquel que está enfermo. En apariencia son 3 necesidades diferentes, porque uno es maestro de la ley, tiene el conocimiento, pero no entiende lo que está leyendo sobre la palabra de Dios. Esta mujer tiene necesidad de que su vida sea restaurada, pero también tiene necesidad de recibir salud espiritual. Y este muchacho o este joven, el hijo del noble, tiene necesidad de ser sanado para no morir, pero el papá tiene la necesidad de ver bien a su familia. Jesús presenta el mismo evangelio que en apariencia nosotros al leer los relatos pensaríamos que son acciones diferentes y aisladas, pero no son así, porque si nosotros estamos viendo, no solamente es que estas 3 personas requieren nacer de nuevo, sino que estas personas necesitan depositar su fe en Jesús. Esto no es algo que proceda del hombre, pero sí el Espíritu Santo lo realiza. Y vemos entonces cómo Nicodemo entiende al final que requiere nacer de nuevo y se vuelve seguidor de Jesús. La mujer se vuelve una discípula de Jesús, y en el caso de la familia del noble, ellos creen. Primero el padre, cuando le está diciendo a Jesús, es que ve por favor a mi casa porque mi hijo se muere, y Jesús le dice, ¿tu hijo vive? Él ya no cuestiona, él cree eso, y regresa a su casa y salen al encuentro los criados muy contentos a decirle, tu hijo vive, tu hijo ha sanado. Y él les pregunta, ¿a qué hora ha pasado esto? Y cuando le dicen la hora, él entiende que es la hora en la que Jesús habló y por su palabra fue sanado. Y él comparte esta experiencia que ha tenido al encontrarse con Jesús y termina diciéndonos la palabra que él y su familia creen. Entonces, al igual que estas 3 personas tenían necesidad de nacer de nuevo, estas 3 personas depositan su fe en Jesús, pero también entienden que es por el amor que Dios tiene al ser humano que Él ha enviado a Cristo, porque hay una parte importante que nos habla de que Jesús iba a ser como esa serpiente que Moisés levantó en el desierto y que todo aquel que volteara a verla iba a ser salvo. Entonces iba a ser sano, no iba a morir, aunque lo hubieran picado las serpientes. Pero en este caso es que Jesús, al ser levantado en la cruz, muestra la máxima expresión de amor de Dios. No solamente es que Dios, por medio del Hijo, ha creado al ser humano, sino que tiene un interés en relacionarse con Él. No hay mérito en el ser humano, pero el amor de Dios es tan grande que propicia que su Hijo muera en la cruz para que esta relación se reanude. Y no solamente para tener una convivencia con el ser humano, sino para que un día todos estemos con Él, los que hemos nacido de nuevo, en su reino, gozando de su presencia, que empezamos a gozar aquí desde que conocemos su palabra, desde que nacemos de nuevo, y es una experiencia de vida hermosa que va a impactar el resto de nuestra existencia, pero que al mismo tiempo nos está preparando para pasar una eternidad con Él. Entonces, ¿qué principios debemos de tener, retomando nuestra pregunta número 1, al evangelizar? Los principios deben de ser siempre tener en mente que nosotros necesitamos siempre presentar de manera pura el Evangelio de Dios.
Necesitamos ser conscientes que nosotros no hacemos la obra la hace el Espíritu Santo, pero sin embargo nosotros podemos sembrar o cegar esa palabra que ha sido sembrada cuando nosotros compartimos el Evangelio de Dios. Hay mucha relación entre el capítulo 3 y el capítulo 4 cuando se habla de cómo se está presentando este mensaje del Evangelio. Y podríamos andar más en ello, pero vamos a seguir viendo las siguientes preguntas que van a ir complementando esta. La segunda dice, menciona los principios fundamentales de evangelización de nuestro párrafo de estudio. Si ustedes van a la conclusión de este estudio, ese es el párrafo al que se está refiriendo. Aquí sí nos dice que hay un lugar específico y un horario propicio. No siempre se puede dar esto, porque a veces nosotros podemos encontrarnos a una persona mientras esperamos nuestro transporte para trasladarnos y ahí podemos presentar el Evangelio. No es que hayamos preparado esta cita o este tiempo. Sin embargo, la palabra siempre nos va a exhortar a estar preparados en todo momento para aprovechar la oportunidad. Nosotros no sabemos cuándo Dios nos va a permitir ser portadores de su palabra. Pero sin embargo, si nosotros tenemos el conocimiento del Evangelio y lo presentamos fielmente, este punto no queda tanto en nosotros. A lo mejor si nosotros decimos a alguna persona en específico, te puedo visitar en tu casa, alguna amistad, algún familiar, te quiero hablar acerca de Dios. Sí, pero más bien yo creo que el lugar y hora propicio siempre lo va a dar Dios de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a su voluntad. También nos menciona como segundo aspecto que debemos de tener flexibilidad en los temas de conversación. Nosotros muchas veces hablamos con personas que no conocemos, casi siempre, como cuando estamos esperando el transporte, estamos haciendo una fila para algún trámite, y si nos damos cuenta tenemos la capacidad de hablar. Casi siempre las personas van a hablar del clima, van a hablar un poco de política, o sea, hay muchos temas que se tocan, pero nosotros como cristianos debemos priorizar el siempre presentar el Evangelio, teniendo la flexibilidad y haciéndolo con sabiduría. Yo he escuchado a personas que cuando están evangelizando quieren a fuerza imponer su idea que ellos están presentando. ¿Y qué hacen las personas? Mejor se despiden y se van. No debe de ser así. O sea, veamos cómo Jesús con la mujer samaritana tuvo paciencia, y cuando ella le cambió el tema de conversación porque no quería hablar acerca de cómo ella estaba viviendo, Jesús lo permitió, pero al final de cuentas, aunque fue cambiando el tema, nunca perdió el propósito, que era que esta mujer conociera que podía nacer de nuevo. Entonces, ¿en qué medida nosotros podemos ser flexibles cuando nosotros tenemos conocimiento? Nosotros sí debemos como cristianos ser unas personas que estemos informadas de lo que está pasando en nuestro mundo, no aislarnos de la situación política, de la situación que se vive en cuanto a seguridad o en cuanto a delincuencia, de la situación que ahorita se vive que le pega a muchos mexicanos, que es la situación migratoria. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros estamos bien documentados de lo que pasa en nuestro entorno, nosotros tenemos una mayor oportunidad de establecer una conversación con cualquier persona. Pero mientras nosotros estamos estableciendo esa conversación con el tema que ellos quieran tratar, le pedimos que sea el Espíritu Santo quien ilumine nuestro pensamiento y nos dé las palabras propicias para, a través de esos temas, nosotros siempre dirigirlos hacia que ellos puedan conocer acerca de Dios y acerca de su Evangelio. Y entonces aquí también nos dice que hay un tercer punto, que es la adoración. Al final de cuentas, nosotros adoramos cuando estamos sirviendo al propósito con el que hemos sido llamados. El poder evangelizar es parte de la adoración que damos a Dios, pero también buscamos que las personas que no le conocen puedan conocerlo y puedan también convertirse en unos verdaderos adoradores. Todo esto siempre debe de incluir, como lo decíamos, la paciencia y también la guía del Espíritu Santo. Porque Dios sabemos que no va a trabajar de una sola forma en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Aún los gemelos, que pueden parecer idénticos,
en su forma de ser, en su forma de conducirse en la vida, pueden ser diferentes. Entonces Dios lo sabe y entonces es por eso que Él actúa de manera diferente con cada uno de ellos. No va a ser siempre de la misma manera. Hay personas que se aprenden su plan de evangelización, sus versículos, y no se salen de ahí, pero eso nos hace que no haya efectividad. ¿Por qué? Porque no podemos ser cuadrados en un mundo que no lo es. Por eso nosotros, volvemos a repetir, necesitamos estar preparados para toda buena obra. ¿Cómo obtienes esa preparación? Muy fácil, tomas los medios de gracia. Hemos hablado mucho acerca de la oración y mucho acerca del estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque en la medida que tú conoces más la palabra de Dios, la presentas fielmente, pero también el Espíritu Santo viene a tu vida y tiene más recursos de dónde darte la palabra que vas a hablar. Y bueno, entonces también sabemos que la forma en que las personas pueden recibir el Evangelio a veces puede ser de manera inmediata, a veces, sobre todo con las personas que estamos realizados, puede ser que necesites 2 o 3 veces presentar el tema de manera diferente y en algunas tal vez pasarán meses o tal vez años sin que ellas puedan responder. Pero aquí lo importante también es siempre tener la fe depositada en Jesús. No solamente la hemos depositado la fe cuando es para salvación, que el Espíritu Santo nos permite que podamos creer en Él como nuestro Señor y Salvador. También la fe se experimenta en tener paciencia. No me acuerdo si esto ya lo he contado, probablemente sí, pero viene muy acorde en este momento. Mi papá venía de una familia católica romana. Mi mamá, su familia se acababa de convertir al cristianismo, bueno, mi abuela, y por mi abuela creyeron mis tías y mi mamá. Pero entonces el problema fue que mi abuelita hace años le dijo a mi papá, ok, yo te permito que salgas con mi hija, la condición es primero que vayan a la iglesia. Empezaron a asistir a una iglesia cristiana aquí en Jalapa, al Divino Salvador, que está en el centro de la ciudad. Y después de ir al culto, entonces ya ellos podían salir a pasear. Lo que pasó fue que finalmente mis papás tuvieron su relación de noviazgo, decidieron casarse y se casaron en una iglesia cristiana. Mi papá aceptó a Cristo como su Salvador, como su Señor, y la respuesta de mi abuelita, o sea, su mamá, fue: para mí tú estás muerto porque tú tenías que haber permanecido en la religión que te enseñamos tus padres. Y siempre que había visitas o que había comidas familiares, mi papá trataba de hablarle a mi abuelita acerca de Cristo. Y todo el tiempo era rechazo, rechazo, rechazo. Y un día llegó el punto que le dijo a ella: si tú vienes y me sigues hablando de Cristo, y tú vienes y me sigues hablando de tus creencias, ya no vengas a mi casa, ya no te voy a recibir. Aún siendo su madre, tenía esa resistencia. Pero mi papá nunca dejó de orar pidiendo por la salvación de sus padres. Pasaron muchos años y mi abuelita, primero mi abuelo se enferma y mi papá va y no había nadie en la casa cuando lo visitó. Le presenta el Evangelio y él recibe a Cristo, nace de nuevo. Mi abuelita no se enteró. Mi tío enferma gravemente y en el hospital mi abuelita no lo dejaba ni un momento, tiene que salir porque el doctor le llama, y entonces mi papá le presenta el Evangelio a mi tío y nace de nuevo. Y luego mi abuelita, que todos esos años estuvo renuente y diciéndole a mi papá: si me vuelves a hablar de Cristo, no quiero saber nada de ti, enferma de tal manera que está en el hospital y a mi papá le toca ir a cuidarla. Y cuando está ahí le dice: oye mamá, yo te quisiera leer la Biblia, ¿puedo? Y ella le dice que sí. Mi abuela sabía hacer cuentas, pero nunca aprendió a leer y escribir. Y le dice: sí, porque yo no sé hacerlo. Y en una Biblia que le habían llevado a mi abuelita, que ella la tenía, pero pues nunca la leía porque no podía hacerlo, mi papá le empieza a leer. Y no recuerdo en este momento el pasaje, pero ella le impacta tanto que le dice: sígueme leyendo. Y él sigue leyendo el capítulo y le dice: siento bonito al escucharlo, pero no lo entiendo. Y entonces mi papá le presenta el Evangelio por medio de ese pasaje.
Y esa mujer que tantos años estuvo renuente a escuchar de la palabra de Dios, de saber de Cristo, porque ella sabía de Dios, pero en su religión, porque para ella primero era la religión que le habían enseñado a sus padres, termina aceptando por fe, creer que Jesús puede salvar su vida y que ella puede nacer de nuevo. Obviamente no fue una obra de mi papá, fue la obra del Espíritu Santo, porque Dios en su soberanía quiso que mi papá pudiera ver a su único hermano varón y a sus padres nacer de nuevo. Pasaron muchos años, o sea, les estoy hablando tal vez alrededor de 40 años para que él pudiera ver esto. Y cuando salió mi papá de estar con ella, apenas iba llegando a la salida del Seguro Social, cuando le habla a mi tía y le dice, regrésate, porque mi mamá acaba de fallecer. Y uno dice, es un Dios tan soberano y maravilloso que quiso concederle a mi papá ese deseo que tuvo por años en su corazón. Y el único mérito que pudo haber tenido mi papá fue que nunca dejó de confiar que si Dios tenía en su voluntad salvar a su familia, lo iba a hacer. Y le dio la oportunidad, en su lecho casi de muerte de los 3, poder hablarles de aquel que le había salvado a él años atrás, de aquel que le había concedido nacer de nuevo y conocerle de una manera personal como Señor y Salvador. Y que a través de testificar lo que él conocía, ellos creyeran. Qué importante es no dejar de confiar nunca en nuestro poderoso Dios soberano, porque nunca será nuestro tiempo, porque no importa si yo ya lo hice 3, 4 veces, si no es el momento que Dios tiene señalado, no pasará, pero no por eso nosotros como cristianos vamos a decir, pues ya no lo hago, pues ya no sirvo. No, uno tiene que decir, Señor, en mi humanidad me siento frustrado, me siento fracasado porque he testificado muchas veces de ti y no veo que nadie se convierta. Pero la palabra nos enseña que algunos van a sembrar, otros van a cosechar. Y nosotros solamente debemos de ser siervos fieles y obedientes esperando en nuestro Señor. No sabemos qué maravillas Él nos va a hacer ver. Porque como les decía en el estudio pasado, es que no nos damos cuenta que Dios sigue operando milagros en nuestro tiempo, porque el hecho de que una mujer que a capa y espada defendió siempre su religión, llegue a los pies de Cristo, cambie todo lo que ella luchó y peleó por defender siempre su ideología acerca de su religión, y en el último momento diga, yo necesito de Dios, yo necesito de Cristo, yo necesito nacer de nuevo, es un milagro de vida, porque ella murió a los pocos minutos siendo salva. Y en este momento ella ya goza de la presencia de ese Dios tan maravilloso para la eternidad. Entonces, ese es un principio fundamental que no debemos tampoco de olvidar. Nosotros nada más somos instrumentos. El que opera para fe y salvación es nuestro Dios en su soberanía. Nosotros debemos de confiar en Él y perseverar. Una y otra vez. A lo mejor no lo vemos, a lo mejor no lo sabemos, pero nosotros, esa palabra que hemos compartido queda sembrada, y también lo hemos visto en los estudios, porque cuando la palabra de Dios es hablada, es compartida, esa palabra no regresa nunca vacía. A lo mejor nosotros no lo vamos a ver, pero es que es nuestro Dios poderoso operando. Aquí en el 3 pues ya nos adelantamos, porque decía, compartan experiencias o testimonios que hayan tenido de evangelizar a otras personas. A veces, como decíamos, a mi tío, mi papá le compartió en ese momento creyó. A mi abuelito
varias veces le dijo, su papá nunca fue grosero de decirle no me hables de eso. O sea, siempre le decía, sí, platícame, está bonito, pero no aceptaba, pero finalmente aceptó. Y en otras fueron años, como en el caso de mi abuelita, hasta que ella, pues Dios tocó su corazón y lo quebrantó y ella aceptó. Entonces, los tiempos son de Dios, pero nosotros tenemos que tener siempre fe y esperanza en su palabra y en saber, yo te sirvo porque eres mi Señor y yo haré esto porque tú lo demandas de mí. Y lo haré porque entiendo la necesidad que tienen las personas de conocerte y nacer de nuevo. En el 4 dice, comenten lo importante de tener el privilegio de compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a quienes no conocen de Él. La mayor parte del tiempo hablamos de otros temas con personas que no saben nada de Dios, pero hablamos menos del Evangelio de Jesús. Imagínense el privilegio de compartir. A veces se puede reducir a esto. En los ejemplos anteriores que les di de la familia es saber que Dios quiso utilizarte a ti para tener la certeza de que aquellos seres o personas de tu familia que más aman gozan de salvación. O sea, así es la palabra de Dios y que nosotros sin merecerlo podamos ser portadores de tan maravillosas palabras. A veces desperdiciamos nuestro tiempo contando, ay, es que supe que pasó esto en tal lugar y que ya vi en las noticias esto. No es malo, pero eso finalmente no transforma la vida de las personas. Pero si tú te enfocas más en compartir acerca del Evangelio, ese mensaje sí va a transformar vidas. Les voy a contar el último testimonio que viene también a colación porque también fue mi papá ocupado y fue en el caso de su esposa. Mi mamá y él, como les comenté, desde que fueron novios empezaron a asistir a la iglesia cristiana. Mi mamá hizo su profesión de fe, mi mamá se bautizó, por muchos años asistió a la iglesia. Cuando mi mamá falleció tenía como 36 años, 37. Y entonces desde que ella empezó a andar con mi papá de novia y que iba a la iglesia, que fueron como un año de noviazgo y luego vino mi hermano y luego a los meses vine yo, estamos hablando tal vez 40 años, que ella estuvo asistiendo a la iglesia y que ella hizo todos los trámites necesarios para ser miembro de la iglesia y permaneció en ella. Pero mi mamá al final tiene una crisis porque ella fue diabética y no se cuidó. Y tiene un infarto cerebral y queda mal. Y entonces hablando con mi papá en una noche, mi papá le dice, ¿y tú eres salva? Y ella le dice, no. Y mi papá dice, ¿cómo que no? Le dice, no, porque yo soy muy mala. Yo no merezco ser salva. Y le dice mi papá, pero tú has ido a la iglesia, tú has dado testimonio, tú has tenido cargos en la femenil. Y le dice ella, sí, porque eso lo puedo hacer, pero yo tengo miedo de morir porque yo no soy salva. Yo soy mala. Y mi papá pues se quedó sin palabras y lo único que atinó a hacer fue decirle que iban a orar. Y empieza a orar por ella. Y era en la madrugada, en la sala de la casa. Y entonces, pues él le pide en su oración sabiduría a Dios para que mi mamá pudiera entender. Y pasa mucho tiempo y ellos conversando y de momento le dice mi mamá a mi papá, ¿entonces Dios puede perdonarme? Y le dice, sí, acuérdate que por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Y le dice, aunque yo sea mala, y le dice mi papá a ella, es que no importa si eres mala, vas a ser mala porque naciste en pecado. Pero Dios, para poder salvarte, dio a su Hijo. Y Él murió en la cruz y resucitó. Y lo único que tienes que hacer es creer. Y mi mamá le dice, es que sí quiero creer. El Espíritu Santo opera en la vida de ella y le dice,
porque ella le hablaba a mi papá por su apellido, siempre le decía García. Le dice, García, estoy sintiendo algo en mi corazón. Y le dice, voy a orar. Y mi papá empieza a orar callado, mientras en mi mamá pasaban varias cosas, ¿no? Y entonces ella le dice, García, Dios me perdonó. Y le dice mi papá, gracias a Dios. Termina ese momento y todavía mi mamá después sufrió otro infarto cerebral y finalmente estuvo en un hospital y falleció. Pero a lo que voy con esto, porque también creo que es parte importante y sí lo he tocado, es para poder evangelizar necesitamos nacer de nuevo, pero también nosotros tenemos que ser honestos y saber si hemos vivido 40 años en una religión pensando que con eso vamos a ir al cielo y no es verdad. Solamente es que necesitamos nacer de nuevo, creer. En el caso de mi mamá, la conocían y quienes la vieron en vida pensarían que genuinamente ella era salva, porque era miembro de la iglesia, porque apoyaba en la iglesia, porque participaba en la femenil, porque alguna vez participó en dramas. Pero al final de su vida Dios le permitió ver que eso no era suficiente. Y ella tuvo tanta convicción de que era mala y tenía miedo a enfrentar la muerte. Pero Dios le dio la oportunidad de entender cuál era el camino correcto. Entonces también la invitación es que cada uno analice su vida a la luz de la palabra y vea si ha nacido de nuevo. Y si alguno no ha nacido de nuevo, te compartimos la misma experiencia. Dios ama al ser humano, Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú tienes ese conocimiento porque has permanecido mucho tiempo en la iglesia, pídele a Jesús, pídele a Dios que te dé la fe para creer. Así como aquel hombre le dijo a Jesús, creo, aumenta mi fe, y al final creyó. Ahí está la invitación. No es lo que viene en el tema, pero si Dios me pone a decirlo en este momento es porque seguramente habrá alguna persona que ha vivido en religión, mas no en la palabra de Dios, mas no en el Evangelio. Pero es la oportunidad de creer. Y si tú crees, porque Dios ponga en ti la fe a través de su Espíritu Santo, y una vez que nazcas de nuevo, comparte con otros esta experiencia. Los que hemos nacido de nuevo, tenemos que compartir la palabra de Dios, tenemos que amar la palabra de Dios y tenemos que presentar la palabra de Dios. Esperamos que este tiempo en que hemos hablado de cómo compartir tu testimonio, en donde el principal personaje siempre será Dios, porque de Él viene la vida eterna. Nosotros no somos importantes. Él es el importante. También confiamos que de ahora en adelante tendremos más herramientas para compartir el Evangelio. Y es muy importante recordar lo que vimos antes. Muchas de nosotras como mujeres tal vez hemos recibido mucha información, pero ahora necesitamos sacar esa información y compartirla con aquellos que no conocen de Dios. Ese realmente es el mandato que tenemos como sus hijas. Tenemos que ir y hacer discípulos. Entonces solamente vamos a hacerlo, perseverando en fe, pidiendo la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo, y cosas maravillosas podremos ver. Podremos ver personas naciendo de nuevo. A lo mejor no las vamos a ver porque a nosotras nos toque sembrar, pero tener esa certeza de que cualquier cosa que hagamos para nuestro Dios, cualquier trabajo que realicemos para Él, por sencillo, por humilde que parezca, es para su gloria
y estamos honrándolo con nuestra vida. Es mejor desgastar nuestra vida trabajando en la obra del Señor que desperdiciarla en las banalidades del mundo. Y bueno, llegamos al final de este tema, que ha sido tener bases bíblicas y teológicas para saber cómo como mujeres podemos ser instrumentos para la evangelización. Pero ahora vamos a empezar la siguiente semana, si Dios nos da vida, hablando de temas que también son muy importantes, como es recuperar el diseño de Dios. Aquí nuestro objetivo será estudiar bíblicamente el diseño de Dios en el ser humano para recuperar el propósito primario con el que fue creado y combatir el desorden que ha generado el pecado en la sociedad. Necesitamos saber cómo fue que Dios nos diseñó y qué Dios espera de nosotros, para que los varones se rijan como varones, las mujeres como mujeres, para que la unión de hombre con mujer sea también no solamente una manera de preservar nuestra especie, sino más bien de glorificar en familia a Dios. Les invitamos a que nos sigan acompañando en estos estudios y les invitamos a que cada quien escudriñe más también por su cuenta, porque cuando nosotros leemos y leemos y leemos un pasaje varias veces, lo increíble de la Biblia es que siempre encontramos más y más y más riqueza de lo que estamos leyendo. Entonces, no solamente estemos hechos a escuchar lo que otras personas nos dicen, a leer lo que otras personas han escrito, porque la Biblia es tan singular que cualquier persona que se acerca a ella para escudriñarla pidiendo la dirección de Dios, puede entenderla, puede creerla, puede amarla y puede compartirla. Qué belleza es la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo hasta donde se encuentren, les animamos a seguir perseverando. A veces el camino no es fácil, a veces vamos a tener que pasar muchas experiencias, pero finalmente esta vida es temporal y nos está preparando para un día gozar de la presencia eterna de nuestro amado Dios. El precio a pagar aquí es poco, comparado con la riqueza que un día recibiremos de Él. Y no por solamente estar en la presencia de Él, poder reconocer y poderle seguir adorando y amando por la eternidad. La experiencia más maravillosa que hay. Que el Señor les bendiga. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Me consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión y luz y paz. Yo el creyente fiel con Él ha de morar.
Cuántas cosas Cristo ha hecho para mí. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.